Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cristina Sofía de Holstein. Ella fue una noble danesa que sería conocida en su tiempo por ser una mujer muy ambiciosa, llegando incluso a dominar por completo a su cuñado, el rey Federico IV de Dinamarca, algo que le permitiría el poder gobernar desde las sombras, interfiriendo así en los asuntos daneses y noruegos, además de en la política exterior, siendo conocida por ello como la Gran Señora Canciller. Espero que os guste esta biografía. Cristina Sofía de Reventlow nació el 30 de octubre de 1672 en algún punto de Dinamarca. Fue hija del conde Conrado de Reventlow y de la primera esposa de este, la condesa Ana Margarita Gabel. El matrimonio tuvo dos hijos en común, Christian y Cristina. Su familia estaba muy bien posicionada dentro de la sociedad danesa de la época. Su padre era un militar que tenía un gran peso político en Dinamarca, mientras que su madre descendía de una familia poderosa y distinguida. Ante la posición de su familia, la niña recibió una buena educación que estaría centrada en religión, labores domésticas, música, literatura, ciencias naturales y modales, siendo así formada para encontrar un buen casamiento para fortalecer la posición de su familia. Cuando Cristina Sofía tenía tan solo 6 años de edad, su madre, Ana Margarita, falleció, casándose así su padre en segundas nupcias con la noble Sofía Amalia de Hahn, naciendo de esta unión 3 hijas más, Ana Margarita, Ulrica Leonor y Ana Sofía. Cristina Sofía será descrita desde pequeña como una niña temperamental, dominante, ingeniosa, muy inteligente y ambiciosa, llegando a ejercer una gran influencia sobre sus medios hermanas menores, a las cuales dominaría completamente. Mientras la muchacha iba creciendo, su padre fue escalando puestos dentro de la política y de la corte danesa, recibiendo los cargos de comisario de Schleswig-Holstein y el de miembro del consejo privado del rey. Gracias a la nueva posición de su familia, Cristina Sofía se convirtió en una novia bastante interesante para distintos miembros de la nobleza danesa, quedando así comprometida con el conde Niels de Vries, celebrándose esta boda el 14 de septiembre de 1688. Para entonces, ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 23. De este matrimonio nacieron 5 hijos, 3 varones y 2 niñas, aunque 2 de los varones acabarían falleciendo durante la infancia, casándose posteriormente el resto de sus hijos con miembros de la nobleza danesa. En el mes de febrero de 1699, su marido, el conde Niels de Vries, falleció, y unos meses después, su padre, el conde Conrado, se convirtió en gran mariscal de Dinamarca, algo que mejoró notablemente la posición de su familia frente a la corte y la sociedad danesa. 10 meses después de haber enviudado, Cristina Sofía se casó con su primo, Ulrico Adolfo de Holstein, celebrándose su boda el 24 de diciembre de 1700. Para entonces, ella tenía 28 años de edad en el momento de la unión y él 36. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, 4 hijos varones y 2 hijas, aunque 3 de ellos morirían durante la infancia, casándose el resto con miembros de la nobleza danesa. En el año 1711, el rey Federico IV de Dinamarca y de Noruega se enamoró perdidamente durante un baile de máscaras de Ana Sofía, quien era la hermana más pequeña de Cristina Sofía, intentando así convertirla en su amante.
pero la madre de Ana Sofía, la condesa Sofía Amalia de Hahn, se negaría en rotundo. Ante tal negativa, el rey, loco de amor, se dejaría aconsejar por los condes de Holstein, quienes le animarían a raptar a Ana Sofía para casarse con ella de manera morganática, siendo así raptada su hermana el 26 de junio de 1712, desde la misma residencia de los condes de Reventlow, con la ayuda de Cristina Sofía y de su marido Ulrico Adolfo. Su hermana sería trasladada a la fuerza hasta el castillo de Skanderborg, lugar donde sería celebrada aquella boda morganática en presencia de los condes de Holstein, algo que causó un gran escándalo en la época, debido a que el rey Federico IV ya se encontraba casado para entonces con la reina Luisa de Mecklemburgo-Güstrow, cometiendo así bigamia, algo que ya había hecho anteriormente cuando se casó morganáticamente con su fallecida amante, Isabel Elena de Wieck. Gracias al casamiento morganático y bígamo que había contraído Federico IV con Ana Sofía de Reventlow, Cristina Sofía llegó a ejercer una gran influencia sobre el monarca y sobre su hermana, llegando a dominarlos completamente, siendo por ello apodada como la señora Gran Canciller, debido a que muchos de los asuntos del reino primero pasarían por ella antes de llegar al rey, convirtiéndose en la política más destacada de su tiempo, además de que sería ella quien llegaría a reinar desde las sombras por algún tiempo. Incluso ella misma le transmitiría sus decisiones y opiniones al rey para que éste las expusiese públicamente, convirtiéndose el monarca danés en tan solo un títere entre sus manos. Cristina Sofía se convirtió en una de las personas más importantes y destacadas de Dinamarca y Noruega entre las décadas de 1710 y 1720. Ella no solo tendría poder dentro de los asuntos de Estado y de la corte, sino que también llegaría a tener su propio salón literario en Copenhague, el cual sería continuamente visitado por los embajadores y diplomáticos extranjeros, sobre los cuales ejercería cierta influencia, llegando incluso a interceder en la política exterior de manera sutil y discreta. Cristina Sofía sería descrita por sus contemporáneos como una mujer de gran habilidad política y de notable capacidad de persuasión, además de ser una experta a la hora de tejer alianzas e intrigas palaciegas para favorecer siempre a su familia. Incluso se dice que su poder sobre el rey fue tal que éste no tomaba ninguna decisión de Estado sin antes consultárselo a la condesa, siendo ella la que tenía la última palabra sobre cualquier asunto relacionado con la corona danesa y Noruega. En el año 1730 falleció el rey Federico IV, algo que ocasionó que se produjese la caída de Cristina Sofía, debido a que el hijo del fallecido monarca, el nuevo rey Cristián IV, decidió expulsar de la corte tanto a Ana Sofía como a los condes de Holstein, acabando así con toda la influencia que había logrado ejercer la condesa sobre la corona danesa y Noruega. No se sabe mucho qué fue de Cristina Sofía en cuanto se le fue arrebatado todo el poder que había logrado amasar. Tan solo hay constancia de que se retiró junto a su familia a la casa señorial de Furendel, lugar donde llevó una vida apartada y aislada junto a su familia, viviendo lo que le quedaba de vida lejos de la corte, del poder y de la vida pública, muriendo en dicha residencia el 27 de junio de 1757, a los 84 años de edad. Sus restos mortales descansan en la cripta familiar de los condes de Holstein, en la iglesia de Oslo, en Dinamarca. No hay mucho más que decir sobre Cristina Sofía. Ella es un personaje que apenas es recordado a día de hoy, pero en su época fue una de las políticas más destacadas de su tiempo, llegando a ejercer una gran influencia sobre el rey Federico IV
y a gobernar los reinos de Dinamarca y de Noruega desde las sombras, además de que llegó a interferir en la política exterior y logró ejercer incluso una gran influencia sobre algunos diplomáticos extranjeros, ganándose así el apodo de la señora Gran Canciller. Pero para su desgracia, todo aquel poder lo acabaría perdiendo de un día para otro, convirtiéndose así en uno de los personajes olvidados de la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristina Sofía de Holstein. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan llegado a dominar a un rey o que hayan gobernado desde las sombras. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Álvaro Sotomayor. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!